Shalom, shalom, estimada audiencia de UNBJ, Prédicas Directas al Corazón en el canal de YouTube. Les damos a todos la bienvenida a estos espacios para estudiar la palabra de Dios. Vamos en el estudio serie de Apocalipsis 3. Vamos hoy a tener ya la última iglesia final de este estudio serie. Así que bueno, maravilloso para todos aquellos que están estudiando y gracias por su fidelidad, por suscribirte y por comentar y sobre todo por compartir este contenido porque vienen muchos más estudios de la palabra de Dios. Bienvenidos. Hoy también quiero anunciarles que tenemos un nuevo TikTok de UNBJ Televisión. Allí vamos a crear diferentes contenidos donde mayormente mi hijo Ezequiel Isaías estará haciendo algunas cosas de curiosidades y bueno, cosas que tienen que ver con tecnología y bueno, yo estaré también allí hablando más conferencias, pero ya enfocadas hacia el crecimiento personal y la superación y la motivación personal, que ustedes saben que esa es otra faceta de mi área profesional que yo trabajo. Así que bienvenidos a todos los que quieran suscribirse en allá en UNBJ Televisión TikTok. Así que bueno, muy bien, sin más, voy a comenzar orando para que sea el Espíritu Santo dándome muchísima palabra para este tema que ya finalizamos del estudio serie Las 7 iglesias de Apocalipsis capítulo de 2 al 3. Padre eterno, yo te doy gracias por este tiempo, gracias por todo lo que estás haciendo en mi vida, gracias por todo lo que harás, gracias por toda esta audiencia. Gracias, Señor Jesucristo, por la vida de mis hijos, de mi familia. Te pido que tu sangre poderosa los cubra desde la cabeza a los pies. Guarda estas instalaciones a donde nos permiten cada una de estas personas grabar en sus espacios. Cubro estas instalaciones por el oriente, occidente, norte y sur. Ato todo el hombre fuerte que se quiera levantar alrededor en la atmósfera y a través de personas y animales. Quedan atados sin poder y no pueden obrar ni operar porque les queda prohibido en el nombre poderoso de Jesucristo. Yo te doy gracias, Padre eterno, por este tiempo. Dame sabiduría, ciencia, conocimiento, revelación y palabra profética para yo poder hablar con denuedo, con muchísima fluidez del Espíritu Santo, que no sea yo hablando en mi opinión, sino bajo la guianza del Espíritu Santo. Yo te pido, Abba Padre, que en esta hora ministres la atmósfera y alrededor y a todas las personas que se encuentran con nosotros en este momento de grabación. Gracias, Padre eterno, por todo lo que haces en mi vida y en mis hijos y gracias por toda esta audiencia. En el nombre de Jesucristo yo te doy gracias. Amén. Muy bien, entonces sin más vamos a arrancar con el estudio serie del día de hoy. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 3, 14, donde nos vamos a ocupar de este versículo, de este capítulo para este tema de la Odisea, que era la última iglesia de la cual habla Apocalipsis, de cuál era la condición de esta iglesia. Les recomiendo que vayan a la playlist donde pueden estudiar las otras 6 iglesias de las cuales ya he hablado, ya he abordado cada uno de esos temas de cómo estaba la condición de cada una de ellas y hoy comenzamos con la última, séptima iglesia. Así que vayamos a Apocalipsis capítulo 3, la Odisea. Dice en el versículo 14, y escribe el mensajero de la iglesia en la Odisea, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Versículo 16. Así que, por cuanto eres tibio y no caliente ni frío, estoy por vomitarte de mi boca. Versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Versículo 18. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se manifieste la vergüenza de tu desnudez y colirio con que ungir tus ojos para que veas. Versículo 19. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Versículo 20. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Versículo 21. Al que venza le daré
que se siente conmigo en mi trono, como yo también he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Versículo 22 final. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy bien, entonces comencé hablando acerca de esta iglesia, cómo está aquí según la descripción bíblica, pero la vamos a desmenuzar como para entender más profundamente qué significa. La Odisea en el idioma griego significa opinión o juicio. Hoy finalizaremos entonces con el estudio serie de las 7 iglesias de Apocalipsis. Vamos a hablar acerca del Amén, el testigo fiel y verdadero, estable, firme. Vamos a estar hablando acerca de varios puntos y comenzamos entonces con esta iglesia de la Odisea, la iglesia degradada. Es una iglesia que no es firme, que no es estable, que no es confiable, que no es fiel, un testigo fiel del Señor Jesucristo. Entonces está la iglesia final y dice que estas iglesias van a permanecer así hasta el final. Así que en esta Laodicea ya vemos que la iglesia cayó en una degradación. La palabra degradación significa cuando algo se destruye, cuando algo se corrompe, cuando algo deja de estar bien, cuando algo tiene contaminación y cuando algo de alguna manera, se derrumba. Entonces aquí vemos que esta séptima iglesia estaba derrumbada, estaba degradada, había caído en una pobre condición de la cual ya lo dijimos acá cuando leímos cómo la describe el Padre Eterno, cuál era su condición físicamente, espiritualmente. Así que vamos a ver esa iglesia degradada que no es firme, es una iglesia que no tiene convicciones, que no es convencida de lo que está predicando, no es convencida de la resurrección de Jesucristo, no es convencida de la crucifixión, es decir, no es una iglesia que tenga convicciones firmes, que es cuando uno dice esa persona tiene convicciones y es firme en sus convicciones. Hay gente que no tiene convicciones, que no está seguro de lo que cree ni en quién cree y por eso no son estables, no son firmes, no son seguros, no son confiables, no son fieles. Y esta iglesia, la Odisea, había caído en esta condición de no ser estable, ni firme, ni confiable, ni fiel por la situación espiritual en la cual cayó. Y recuerde que la iglesia como tal no es una bodega, no es un local, no es un sitio, sino que es la condición de todos los creyentes que juntos se convierten en una iglesia, eclesía. La palabra eclesía significa los que fueron llamados a apartarse del mundo y consagrarse o santificarse para el eterno. Eso significa eclesía. Pero realmente le decimos iglesia, pero la palabra original es eclesia, eclesía con K de kiosco. Entonces, Dios es el inicio, Él es el final de todas las cosas. Él es el alfa, Él es la omega, Él es el principio, Él es el fin, Él es el que da el comienzo y el final de todas las cosas. Por eso, la Biblia, ya estamos llegando al final del Apocalipsis, en este momento de la historia del ser humano y del mundo entero, nos estamos dando cuenta de que cada punto, cada tilde, cada una de las palabras que el Eterno declaró ahí en la Biblia se está cumpliendo. Dice que hasta la tilde, el punto, la coma, todo se cumple, porque para Dios cada detalle es importante. Tal vez para nosotros no es importante, no son importantes los detalles, pero para el Eterno cada punto, coma y tilde tiene sentido y significado. Así que Él es el inicio de la creación, Él es el creador y Él es el fin de la creación, porque Él es el dueño de todas las cosas. Vemos que en la historia del ser humano muchos hombres se han proclamado ser salvadores, gurús, maestros, salvadores del mundo y de la gente, pero realmente todos han muerto y nunca han vuelto a resucitar. Pero Jesucristo, el que murió y resucitó a los 3 días, es proclamado con el nombre de Señor de señores, Rey de reyes y el Príncipe de paz. Príncipe de paz significa Isaías. Isaías significa realmente príncipe de paz. Entonces, Él es el inicio de todo.
el alfa y el omega. Por eso nosotros estudiamos la palabra de Dios desde el inicio, Génesis, hasta la Apocalipsis, que es el final. Se llama alfa y omega. Y en la Biblia están todos los secretos y está toda la mente de Dios para el ser humano. ¿Qué piensa Dios? ¿Qué quiere Dios? ¿Qué aconseja el Eterno para nosotros? Por eso nosotros estudiamos esta palabra que se llama una palabra confiable, en la cual no hay duda, ni margen de duda, ni inseguridad de esta palabra. Por ejemplo, yo puedo estar segura de que todo lo que está escrito en la Biblia se cumple. La gente que ha despreciado a Dios por mucho tiempo se han dado cuenta de que la única palabra verdadera y que se cumple punto a punto es la Biblia, ¿sí? Porque han salido muchos libros y mucha gente ha escrito libros, pero esos libros que hablaban profecías del futuro, de cosas que vendrían para el mundo y en fechas específicas, pasaron esas fechas y esas cosas no se cumplieron. ¿Por qué? Porque el único que sabe el principio y el fin de todas las cosas es el que las creó, el Eterno. Nosotros realmente tenemos un poquito de poder y es un poder limitado que tiene frenos y límites, pero el Eterno es ilimitado, o sea, a él nadie lo limita y a él nadie lo cuestiona de lo que él está haciendo. Entonces, por eso se le llama el Todopoderoso, que significa el que tiene el máximo poder y la última palabra. La iglesia degradada ha dejado al Señor Jesucristo como su fuente de vida, como su alimento, como cuando uno dice, esta fuente va a calmar mi sed. La palabra de Dios es una fuente de agua que calma la sed espiritual. Cuando la mujer samaritana, que lo expliqué en un en vivo que hice acerca de las 5 demostraciones del arrepentimiento, te invito a que vayas a este canal y la busques en los en vivos. Ahí está. Ahí expliqué la condición de la mujer samaritana y espiritualmente ella que estaba buscando. Entonces, todos los seres humanos estamos buscando saciar una sed que se llama una sed espiritual, que el ser humano, ni las riquezas, ni la belleza, ni el gimnasio, ni los títulos, ni ser famoso, reconocido o poderoso, esas cosas no pueden saciar esa sed espiritual, porque el ser humano fue creado con un hueco que solamente el Eterno puede llenar. Por eso se llama el vacío del alma, porque el alma solamente se puede llenar con el Espíritu Santo y los que no están llenos del Espíritu Santo están vacíos. Por eso hay mucha gente que se suicida y no le encuentra sentido a la vida y dice la vida no tiene sentido, pero realmente la vida tiene mucho sentido, pero el sentido de la vida es Jesucristo, es el centro, es la fuente de toda nuestra necesidad espiritual. Déjame acá, yo me tomo algo. Agua. Así que bueno, entonces esta iglesia de Filadelfia había dejado al Señor Jesucristo, se había entregado a las prácticas contrarias, había dejado, como lo vimos en las anteriores iglesias, había dejado el primer amor, se había apartado de las prácticas correctas, se había dejado enceguecer espiritualmente, empobrecer espiritualmente, desnudar espiritualmente, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, dice aquí mismo en la versión que estoy leyendo, lenguaje actual, estoy leyendo en este momento la versión que les leí es recobro. Y dice que, dice en el versículo 15, yo conozco tus obras, que no ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Entonces ahí habla del vómito, que es cuando uno no soporta un agua que es un poco simple y salada o caliente y fría, que se llaman cosas tibias. A nadie le gusta una sopa tibia porque eso sabe horrible. Un tinto tibio es horrible. Un chocolate tibio, una comida tibia, uno sabe que no está ni caliente ni fría y entonces no tiene la temperatura adecuada. Los creyentes de esta iglesia habían dejado de ser calientes espirituales y estaban en una condición que no estaban ni muy bien con Dios ni muy mal con Dios, sino que estaban en un término medio que se llama tibieza. Y el Eterno dice que como no eres
caliente, o sea, una persona avivada espiritualmente, ni eres fría, o sea, que ni estás apartada de Dios, ni estás con Dios, sino que estás entre con Dios y con el diablo a la vez, se le llama una persona tibia, dice que te vomitaré en mi boca. Y ustedes saben que ser vomitado de la boca de Dios es ser rechazado. Y por eso es que nos da tanto asco el vómito de los animales y de la gente. ¿Por qué? Porque es cuando ya el estómago se revuelve y saca lo que no le agrada. Entonces, la iglesia, al estar en esa condición de tibieza, que no agrada a Dios, Dios le dice, te voy a vomitar, es decir, te voy a rechazar, te voy a sacar de mi presencia. Y por eso es que el vómito, habla varias veces la Biblia del vómito del perro, de cómo él vomita y vuelve y se come el vómito. En la Biblia se menciona varias veces sobre esta condición de vómito, que era como algo rechazado por el cuerpo, y la iglesia, al estar así, también la palabra de Dios dice que Él rechazará a ese tipo de personas que están en esa condición como de, de tibieza, que no están bien ni están mal, que no se han resuelto si seguir en el mundo, si seguir con Dios. Entonces, vemos que esta iglesia significa que estaba en una condición próxima a ser rechazada por Dios, porque el Señor ya no era su gozo, ya no era la fuente del agua de la palabra de Dios, ya no era la vida de esos creyentes, ya los creyentes habían perdido el fuego, la presencia del Espíritu Santo, habían perdido el interés por las cosas de Dios, habían perdido la alegría que nos da la vida cristiana, porque la vida cristiana da gozo. El gozo no es la felicidad del mundo. El gozo no es la misma alegría que da el mundo, porque es que el gozo es un estado espiritual de estar bien con Dios. Cuando uno está bien con Dios y no lo está, digamos, ofendiendo, uno siente gozo, pero cuando, digamos, una persona, uno dice esa persona está en pecado, inmediatamente cuando una persona peca pierde el gozo, o sea, pierde la presencia de Dios y deja de estar feliz. Por eso es que nosotros vemos a mucha gente que está triste y uno dice, ¿por qué? Porque probablemente entraron en un pecado y al entrar en el pecado perdieron la presencia de Dios y al perder la presencia de Dios no hay felicidad. Yo conozco personas que han perdido el gozo y de hecho mi hijo Ezequiel habló, eso a mí me pareció impresionante cuando él predicó acerca cuando él predicó acerca del gozo, cómo él había perdido el gozo y inclusive dijo que yo lo había perdido también porque él veía que antes éramos más felices y que llegó una temporada donde nuestra felicidad fue afectada, puede ser por personas, por situaciones, por cosas que ustedes saben que nosotros los seres humanos estamos expuestos a muchas circunstancias, estamos expuestos a muchísimas situaciones y eso no puede afectar nuestro gozo ni la presencia de Dios. Entonces, por ejemplo, cuando a uno algo no le agrada, obviamente uno en ese momento no está feliz, pero ¿quién es el único que puede restaurar el gozo del Espíritu Santo? Pues el Espíritu Santo es el único que puede volvernos a dar el gozo. Voy a poner el ejemplo de David, cuando David pecó y cayó en adulterio, en adulterio con Betsabé y mató al esposo de Betsabé, o sea que él cayó en adulterio y asesinó, él cayó en varios pecados y él perdió la alegría, él perdió la felicidad, él perdió la esencia de la vida cristiana, podemos decir, o perdió como su conectividad o su relación con el Eterno por el pecado que él había cometido. Obviamente, cuando hay pecado, Dios da la espalda y nosotros nos quedamos sin esa protección y sin esa presencia. Cuando un hijo abraza a su papá o a su mamá se siente protegido, pero cuando el papá o la mamá lo rechaza porque el hijo ha cometido algún error, algún pecado, el hijo se siente desprotegido y triste. David se sentía desprotegido y triste porque sabía que el Eterno le estaba dando la espalda por su pecado cometido. Entonces él llegó un momento, dice la Biblia, lo describe que él se fue enflaqueciendo y que estaba como un esqueleto, o sea, en huesos, y fuera de eso su cara se había demacrado
y su gozo y su felicidad y la presencia de Dios se había ido. Entonces él estaba prácticamente muerto en vida. Nosotros conocemos gente que está prácticamente muerta en vida y uno las ve y no dice esa persona está muerta en vida, o sea, está muerta ya por dentro, pero solamente es un esqueleto que camina por la calle. Entonces David cayó allá y por eso en uno de los salmos él dice, devuélveme el gozo de tu salvación. ¿Por qué? Porque lo había perdido por el pecado. ¿Y cómo se devuelve el gozo? Confesando el pecado, apartándose del pecado y comenzando otra vez a conquistar la presencia del Espíritu Santo, porque esa es una conquista, como cuando un hombre va a conquistar a una mujer para casarse con ella, él tiene que hacer muchos sacrificios. Si es una mujer de valor, ella no se va a dejar conquistar fácilmente. A él le va a tocar hacer muchas cosas para demostrarle a ella que él vale y que él puede ser la persona que la pueda hacer feliz. Pero en el caso del Espíritu Santo, volver a conquistar al Espíritu Santo es muy difícil. Espérate acá un momento. El Espíritu Santo es como una paloma. Estoy hablando que es delicada, que la paloma con cualquier movimiento se espanta. Así es el Espíritu Santo. Al Espíritu Santo no le gustan las peleas, no le gustan los gritos, no le gustan las discusiones, no le gusta el pecado, no le gusta la mentira, no le gusta ver cosas feas a través de los ojos, porque el Espíritu Santo vive adentro y también escucha y ve lo que nosotros vemos y escuchamos. Entonces él se entristece. Por eso en la Biblia dice, no hagáis entristecer al Espíritu Santo que habita dentro de ti. Y nosotros nos hemos puesto muchas veces a entristecer al Espíritu Santo con nuestras acciones, con nuestros pecados, con lo que estamos viendo y escuchando. Él se entristece. Por eso en una casa donde hay peleas, donde hay vulgaridades, donde hay músicas a todo volumen y con contenido sexual o groserías, o músicas que son irreverentes y que son músicas que agreden auditivamente a los que escuchan, el Espíritu Santo no está en esa casa ni con esas personas, porque Él habita en medio de la paz. Hay casas donde uno entra y uno no se quiere ir, y hay casas donde uno entra y se quiere ir rápido. ¿Por qué? Porque ahí no habita la presencia del Espíritu Santo. Entonces, ser vomitado es ser rechazado por nuestro Padre Celestial, que es cuando la palabra de Dios dice, te saco de mi boca, te rechazo, no te quiero. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo también, eh, Él llora, Él se entristece, Él se ríe, cuando nosotros estamos tristes, el Espíritu Santo también se pone triste. Cuando nosotros estamos felices, Él se pone feliz, porque el Espíritu Santo realmente es una persona con sentimientos que habita dentro de nosotros. La casa del Espíritu Santo son los huesos. Adentro de los huesos, ahí por dentro fluye como un líquido que se llama el tuétano. Realmente esa es la vida del hueso. Y el Espíritu Santo, la casa del Espíritu Santo son los huesos. Por eso cuando a una persona se le tuercen los huesos del cuerpo, esa persona tiene un gran problema espiritual. Espiritualmente está torcida y por eso sus huesos físicos también se tuercen. Jactarse del conocimiento doctrinal, que es cuando el Espíritu Santo le dice a esta iglesia que tenía mucho conocimiento, dice en el versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces, hay personas que dicen que tienen mucho conocimiento y que son muy ricos en conocimiento. Y hay gente que se ufana de ese conocimiento y dice que sabe mucho, que son maestros, que enseñan, que saben más que todos los demás. Esos son los que se jactan, los que dicen saber mucho. Por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando era Saulo, él era un hombre muy estudiado, sabía muchos idiomas, sabía muchas letras, o sea, conocimiento, tenía diversos conocimientos de muchas cosas. Él era una persona, podemos decir,
una persona estudiada, una persona muy, muy educada, una persona muy dotada de conocimientos. Pero él llegó un momento en que lo dijo, todo esto que estudié y que me he ufanado de eso y de ese gran conocimiento lo tengo por basura, solamente por ganar el conocimiento de Cristo, que es el real conocimiento, porque hay gente que ha leído libros y tienen bibliotecas en las casas de hasta 200 y 300 libros y leen y leen y leen y se llenan de muchos conocimientos de muchos temas y eso es bueno, porque la lectura lo que hace es un ejercicio en la mente, para ese ejercicio al cerebro, pero hay personas que se llenan y se llenan de esos conocimientos y de mucho y saben de todo y hablan de todos los temas y saben hablar con todas las personas de todos los temas, pero no saben nada de la Biblia. Porque ese primer libro que cada uno debemos leer, inclusive los niños, el primer libro que deben leer es la Biblia. En Israel, los niños, el primer libro que ellos leen es la Biblia, del principio hasta el fin, y se la tienen que memorizar. ¿Por qué? Porque es un libro que es el manual de la vida para el ser humano. Entonces hay gente que dice que sabe mucho y se ufanan de eso y llegan a tener orgullo, que es el llamado orgullo espiritual, el orgullo ministerial, que es cuando la gente dice y le dice a uno, yo sé más que usted, yo soy maestro, yo soy maestra, yo estudié mucho, yo hice un posgrado, yo me titulé, yo me gradué, yo hice una especialización. Bueno, entonces ellos son orgullosos de sus títulos adquiridos, pero aquí dice que estas personas se jactaban, se sentían orgullosas del conocimiento, de la doctrina, de las enseñanzas, de todo lo que enseñaban, tenían escuelas para todo, enseñaban de todos los temas, o sea, sabían mucho, pero dice que ellos eran pobres, que eran ciegos y eran desnudos espiritualmente, o sea, que eran personas que eran pobres espiritualmente, no tenían la presencia de Dios. Espérate un momento. Sí, vamos a hacer acá una pausita y vamos a mirar esta partecita que estoy hablando acerca de las 7 iglesias. Hoy finalizamos el estudio. Estamos en Apocalipsis capítulo 3. Estamos leyendo desde el versículo 14, la Odisea, la condición de la iglesia de la Odisea en la Biblia. Voy a tomar un poquito de agua para remojar la voz. Entonces, ellos eran pobres y vayamos a ese texto. Dice que ellos eran eh, desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos, es decir, estaban en una condición totalmente desprovistos de la presencia de Dios. Pero ellos tenían tanto conocimiento y se sentían muy orgullosos de ese conocimiento y eso era lo que ellos peleaban con la gente. Cuando nos encontramos con esa gente que no se deja enseñar por nadie y le dice a uno, yo ya sé todo, usted no me tiene que enseñar porque yo también soy maestro, yo también estudié, yo también me leí la Biblia 4 veces entera, de pasta a pasta, y son esas famosas personas que nadie las puede corregir porque ellas son incorregibles, o sea, ellas, nadie les corrige sus faltas, nadie las mentorea, nadie les enseña, nadie las aconseja, nadie las ministra, nadie las libera, porque ellas dicen que saben todo y que ellas prácticamente tienen todo poder sobre ellas mismas y sobre la gente. Y yo conozco gente que es así, gente que no se deja ministrar de nadie, no se deja liberar de nadie, no se deja aconsejar de nadie, no se deja corregir de nadie. Y cuando uno les pregunta a ti quién te ministra, a ti quién te libera, a ti quién te aconseja, a ti quién te mentorea, a ti quién te guía, quién te pide cuentas o tú a quién le rindes cuenta, dice no, pues a nadie, porque prácticamente ellos solos tienen una vida, ellos solos
sin que nadie tenga que interferir. ¿Por qué? Porque están muy llenos de conocimiento y se están envanecidos, están empobrecidos, están miserables, son desventurados, son ciegos, desnudos, son pobres, así como lo describe la palabra de Dios, porque estas personas que se ufanan de tener mucho conocimiento no dejan que nadie las corrija y que nadie les diga que están cayendo en una falta o que están en un pecado o que están cometiendo errores. Y, y si ustedes han visto, por ejemplo, gente que yo conocí, y eso fue hace mucho tiempo, una persona que es muy estudiada y él ha escrito libros, es un cirujano plástico y lo conocí en el medio artístico porque este, él lo que hacía era mm, operar a las reinas, a las modelos. Y un día yo le dije, ¿tú crees en Dios? Y me dijo, no, es que yo lo tengo todo. Yo prácticamente, yo tengo tanto conocimiento que lo que me quiso decir es que yo soy casi un Dios. Me lo quiso decir así. O sea, porque había escrito libros, era una persona prestigiosa en su profesión, un hombre riquísimo, tenía muchísimo conocimiento, un hombre que había leído muchísimos libros, estaba ya escribiendo sus propios libros, entonces me dijo, no, yo prácticamente soy como un dios, ¿sí? Y esas son las personas que se jactan, que se ríen del conocimiento de otros o inclusive se ríen de Dios, porque ellos creen ser dioses aquí en la tierra. Y hay filosofías donde exaltan que el hombre es un dios. Y eso es mentiras, porque el único Dios y creador es el que está en el cielo, porque el que está en el cielo lo ve todo, lo escucha todo, lo sabe todo. Y por eso es que cuando caen rayos y truenos y tempestades y todo lo que está en el cielo, las potencias del cielo, el hombre hasta el más poderoso no puede hacer nada para controlar esas potencias del cielo. ¿Por qué? Porque hay uno mayor, el Altísimo. Entonces, aquí les dice que ellos eran pobres en cuanto a la vida espiritual, que ellos eran ciegos en cuanto a la visión espiritual y que ellos eran desnudos en cuanto a la santidad de Dios. O sea, ellos no tenían nada. Lo único que tenían era mucho conocimiento de libros y de doctrinas, que es una doctrina de enseñanzas de diferentes cosas. Entonces le instó a esta iglesia degradada, a esta iglesia pobre, ciega, desnuda, miserable y desventurada, le instó, le invitó a que comprara oro para enriquecerse, vestiduras blancas para tapar la desnudez espiritual, el colirio para sanar la ceguera espiritual, porque ellos estaban ciegos y en una profunda oscuridad espiritual, y que se llenaran de la vida verdadera de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque una iglesia puede estar armada y la gente puede estar allá brincando, saltando, cantando, luces, cámara, acción, pero estar así, pobre, ciega, desnuda, miserable, desventurada y en profunda oscuridad. Y entonces, porque estamos estudiando ya, este es el final de este estudio serie de las 7 iglesias, porque dice que hasta el final de los tiempos, hasta que termine esta era, este mundo, las iglesias van a estar así. ¿Por qué? Porque Filadelfia, que ya la estudiamos anteriormente, estaba como triunfando, pero después cayó en esta degradación. Entonces, cuando Jesucristo regrese a la tierra, la iglesia va a estar así, en esta degradación. Por eso es que ustedes ven que ahora permiten dentro de la misma congregación a los homosexuales y las prácticas de ellos. Y ellos mismos lo que hacen es contaminar a los demás con todo lo que ellos enseñan, hacen, dicen, porque ellos están muy contaminados. Y hay lugares a donde ya ellos pueden estar y se les da lugar y todo. ¿Por qué? Porque es la iglesia, la odisea, la degradada, la que cayó en una condición de podredumbre. Así estaba esta iglesia. Entonces, dice, yo reprendo y disciplino. ¿Qué significa reprender? Es cuando a uno lo corrigen. A mí me han reprendido.
Así como yo he reprendido, a mí me han reprendido. Yo tengo gente que a mí me mentorea, yo siempre se los he dicho, porque la gente dirá, ay, Pati está ya sola y ella predica sola ahí, pero no estoy sola. Yo siempre estoy a mi alrededor, está mucha gente. Gente que ora, gente que intercede, gente que me observa, gente que cuando ven que algo no está correcto, me llaman y me dicen, Pati, no me pareció tal cosa. Pati, dijiste tal cosa que no me gustó bueno, ellos están muy pendientes de todo lo que yo digo y hago. ¿Por qué? Porque yo tengo que ser corregida, mentoreada, disciplinada, guiada, también amada. A mí me aman mucho. La gente que me ama, que Dios le ha puesto ese amor hacia mí, hacia Ezequiel, es gente que me honra, no solamente económicamente, con regalos y con muchas ofrendas, sino también con su amor, con su afecto, con sus regalos de una palabra, con un abrazo, bueno, a mí me consienten muchísimo. Yo tengo gente que a mí me consiente demasiado. Entonces, y soy una consentida del Señor, porque mi Padre Celestial me consiente. Todo lo que yo quiero, se lo pido a Él y Él me lo da. Entonces yo soy consentida, no soy una mujer que estoy con faltantes, ni económicos, ni espirituales, ni mentales, ni sentimentales, sino que Él provee todas esas áreas en mí. Pero yo soy también reprendida y acá le dice a la iglesia, mire lo que le dice al final. Yo reprendo, estoy en el versículo 19, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces, ¿qué le vuelve a decir a esta iglesia? Vuelve a las prácticas verdaderas. Sea celoso de su vida cristiana. Sea celoso de su salvación. Sea celoso de la palabra de Dios. Dios es celoso y por eso Él nos cela. Y nosotros somos celosos también de las cosas de Dios. Lo que pasa es que nosotros celamos cosas y a personas, pero nosotros tenemos que ser muy celosos con la vida cristiana. Yo soy muy estricta con las cosas de Dios y siempre se lo he enseñado a mis hijos, sobre todo a Ezequiel, que es el niño que está ya más pequeño. Le digo, hijo, yo soy muy estricta con las cosas de Dios. Para mí las cosas de Dios son sagradas y no admito ningún tipo de bromas ni de cosas fuera de lugar con las cosas de Dios, porque las cosas de Dios para mí son lo máximo y yo respeto mucho las cosas de Dios. Entonces aquí le invita a esta iglesia, sé celoso, cuida tu vida espiritual, cuida tus ojos, cuida tus ropas espirituales, que ya hablé sobre las vestiduras blancas, qué significa las obras, la vida de santidad, llevar una vida correcta, llevar una vida recta, eh, llevar un caminar correcto, que no desagrade al Eterno, porque nosotros no hacemos las cosas para agradar a los hombres o seres humanos, sino para agradar al Padre Celestial. Y aquí le invita y dice, sé celoso, el Eterno nos cela, al Eterno no le gusta que nosotros seamos infieles con otras prácticas, ni que creamos en otros diosesitos o diosesitas. Él es celoso de nosotros porque si yo tengo una pareja y yo veo que la pareja está con otra persona, yo me voy a poner muy enojada. No me va a gustar porque esa persona que se supone que está conmigo está con alguien más. Entonces, hay celos que son patológicos y enfermizos y hay otros celos que son justificados. En los celos de Dios son por la exclusividad de Él, de nosotros con Él, de que no haya nadie más. Por eso el primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas. Y si una persona no ama a Dios por encima de todas las cosas, no podrá amar a ninguna otra persona o pareja. ¿Por qué? Porque en su primer lugar no está el Eterno. Entonces él dice, amarás a Dios por encima de todas las cosas. Y si nosotros amamos otras cosas y las ponemos por encima de Dios, Él se pone celoso. Por eso mucha gente ha muerto. Por eso mucha gente está enferma. Porque ha provocado la ira de Dios. Uno puede provocar la ira de Dios como el pecado, haciendo todo lo que a Dios le desagrada. Uno puede acarrearse juicios. Por ejemplo, David acarreó juicios sobre él y hasta que él murió, Dios lo perdonó y todo, pero murió con consecuencias.
Entonces, yo reprendo y disciplino. ¿Qué significa? Si tú no me obedeces, yo te voy a pasar por un proceso de dolor, que es cuando el Señor nos lleva al desierto, solos, sin nadie y sin nada, para pasar un proceso de soledad y poder rectificar, reflexionar, reconocer y arrepentirnos. Por eso mucha gente ha entrado a las cárceles, porque allí está en una disciplina de Dios. Unos entran porque se buscaron esa disciplina y otros entran porque son inocentes, pero los que entran porque se buscaron el problema, entran y entran en disciplina. Y hay mucha gente que está en la cárcel y está en disciplina, otros están en el hospital, están en disciplina, están tirados en esa cama en disciplina hasta que reconozcan su pecado. Y otros han muerto porque nunca se han querido arrepentir. Aquí le dice, vuélvete celoso. Ahí le dice, sé celoso y arrepiéntete. ¿Qué es arrepentirse? Yo aquí les dejo abajo en los enlaces azules 5 demostraciones de arrepentimiento, porque esto va complementado. Entonces dice, eh, oye la voz y abre la puerta. Romanos capítulo 10, versículo del 8 al 13, es la oración de arrepentimiento. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. ¿Qué significa? Yo entraré a tu corazón, tú compartirás conmigo y yo compartiré contigo. Tendremos un encuentro amistoso. El Eterno quiere tu corazón. Por eso Él dice, sobre toda cosa guardada, guarda el corazón, de Él sale la vida. Por eso es que el enemigo trata de dañarnos el corazón. Y es por eso que ustedes escucharon a mi hijo Ezequiel diciendo lo de la falta de gozo. ¿Por qué? Porque todos podemos perder el gozo. Y él se puso en ejemplo y me puso a mí en ejemplo, pero yo no he perdido el gozo porque yo soy muy feliz. Lo que pasa es que hay cosas que nos han hecho que no nos han gustado. Y obviamente cuando a uno no le gusta una cosa, uno está por un tiempo triste. Pero ¿qué uno debe hacer? Confesar esa tristeza, ese dolor, ese malestar, para que el Espíritu Santo a uno lo vuelva a reconfortar, ¿sí? Porque el verdadero gozo que se pierde es por el pecado. Cuando una persona peca, o cuando una persona hace que otro peque, o cuando una persona le hace daño a otra persona, pierde inmediatamente la presencia de Dios. Es como cuando una persona miente, roba, pierde el gozo de la presencia de Dios. Entonces, aquí le dice, oye la voz y abre la puerta. Significa, oye esta palabra y abre tu corazón. Deja que Jesucristo entre dentro de ti, que Él sea tu dueño, tu Señor, tu Salvador, tu único Dios, el único y verdadero Dios, el que te guía, el que te da todas las provisiones, todo lo que comemos, Él nos lo da. No es que alguien nos dio la plata. Hay gente que dice, no, es que yo trabajo muy duro y me toca esforzarme mucho para tener la plata, pero esa plata y esa comida y eso que tú tienes, Dios te lo permitió tener. No es que por tus propias fuerzas. Entonces, mucha gente se equivoca diciendo que es como Nabucodonosor. Este imperio lo creé yo con mi trabajo. Mucha gente está equivocada. Dice, es que yo me he esforzado mucho para tener todo esto. Es que esto es mío, yo lo trabajé. Sí, pero el Eterno fue el que te dio la fuerza física para que pudieras ir a trabajar y te dio la capacidad de tener eso que tienes. Pero todo eso que tienes es de Él, no es tuyo. Tú eres solamente un administrador que tienes esas cositas por un tiempo. Él te las presta para los que se sienten gigantes y grandiosos y grandiosas con las cosas materiales y humillan a los demás. Vence y tendrás recompensa, que es lo mismo que yo les dije la vez pasada. A mí la gente me dice, Pati, ¿a vos qué te ha dado el ministerio? ¿Qué tenés económicamente? ¿Qué te ha dado el ministerio? Me ha dado gozo, me ha dado paz, me ha dado satisfacciones, porque a mí predicar me da mucha satisfacción. Eh, Me siento plena. Para mí esto que hago es un trabajo profesional. Esto es una profesión, porque en la Biblia también se nos dice que nosotros somos profesionales, nos volvemos profesionales de la palabra de Dios. Que es ser profesional es tener un dominio y una forma de hacer las cosas con exactitud, con experiencia. Eso se llama ser profesional. Cuando uno dice esa persona es muy profesional, es decir, tiene muchísima experiencia, sabe muy bien hacer lo que hace. Yo soy profesional en esto.
Y en mi otro campo artístico también soy profesional, no lo digo yo, me lo dice muchas veces mi familia. Pati, tú eres muy profesional en lo que haces. Y mi mamá también, mi mamá es como mi fans y mi familia es como mi fans, pero mi mamá me dice, Pati, todo lo que haces lo haces bien. Si estás en el medio artístico, lo haces bien. Y si estás en el medio ministerial, lo haces muy bien. Entonces, nos hemos vuelto profesionales, sabemos lo que estamos haciendo. Entonces, la recompensa es que nosotros vamos a recibir unas coronas y vamos a recibir riquezas, pero no solamente eso, sino una vida eterna donde no van a haber lágrimas, donde no van a haber llantos, no van a haber enfermedades, no va a haber muerte, no van a haber enemigos detrás de nosotros y nosotros tendremos una vida plena, como Adán y Eva tenían al inicio. Eso se llama ser doblemente bendecido. Entonces, la iglesia, la Odisea, hasta el último momento que Jesucristo regrese aquí a la tierra pronto, porque ya las señales están dadas. Dice que como en los días de Sodoma y de Gomorra, hombres con hombres y mujeres con mujeres, así sería la venida del Señor Jesucristo. O sea, ya estamos ahí en esa etapa donde estamos viendo todas estas personas del mismo sexo caminando por las calles tranquilos como parejas. Y la Biblia lo dice, porque los apóstoles le preguntaron a Jesús cuál será la señal y Jesús les dijo, como en los días de Sodoma y de Gomorra, así será la venida del Señor Jesucristo. O sea, ya estamos en poco tiempo, ¿sí? Entonces, hasta el final la iglesia estará así, en esta condición. Por eso hemos visto toda la decadencia que ha habido en la iglesia cristiana. Yo me quedo impactada de muchas iglesias, cómo están de oscuras, cómo les ponen logos a las pantallas y cosas como extrañas y raras a la iglesia. Y que hay como una penumbra, una oscuridad, y uno dice, ¿qué pasa? La oscuridad espiritual, porque esto de vencer hasta el final va a ser de pocos. Se llaman los vencedores, los que se van a mantener puros hasta el final en las cosas del eterno. Pocos, no van a ser muchos, se llaman los vencedores. Es un grupo de personas que hasta el final se van a mantener puros. Y los que no se mantengan puros y caigan en esta condición de la odisea, que ya se los expliqué en las anteriores iglesias, que bailan, que hacen coreografías, que llevan música, que llevan cosas del mundo y las meten a la iglesia, es esto, la iglesia degradada, la iglesia pobre, ciega, desnuda, desventurada, que estaba en una condición de pobreza, no tenía nada espiritual de Dios, simplemente había perdido la presencia del Altísimo. Ya no se alimentaba con la palabra, sino con libros de la metafísica, de la autoestima, de la superación personal y del PNL, que significa programación neurolingüística, que ya le enseñan en los púlpitos, que es toda la parte que es motivación, superación. Yo doy esas conferencias en el otro canal de UNBJ Televisión, de superación y motivación y demás, porque ese ha sido mi campo por muchos años. Pero en la Biblia dice que nosotros no podemos perder la fuente, que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si yo me monto a un púlpito a hablarle a una persona de superación personal, perdí el foco, perdí el norte. Y por eso es que hay auditorios para conferencias de crecimiento personal y hay púlpitos para la predicación de la palabra de Dios. Entonces hay que estar muy pendientes de cómo está nuestro camino y si realmente hemos perdido el gozo de la salvación. ¿Cuál es? El gozo de la salvación es cuando ya no nos sentimos felices ni en la vida cristiana, ni en la iglesia, ni con los hermanos de la iglesia, ni con las alabanzas, ni con las prédicas. Hay gente que le gusta mucho estas prédicas, pero hay gente que como ha perdido el gozo de la salvación y se ha desviado de la vida cristiana, cuando escuchan estas prédicas se sienten redarguidos. Dios me lo mostró, me dijo en algún momento orando, hay gente que cuando ve tus prédicas se siente redarguido y siente que cada cosa que dices es para ellos. Pero como yo no te conozco, no sé quién eres ni dónde estás, pero el Espíritu Santo sí usa mi boca para hablar de muchas formas a mucha gente. Entonces, cuando digamos una persona está en un pecado, digamos que una persona está en el pecado del alcoholismo y hay una prédica que habla sobre el alcoholismo, porque la Biblia habla de todos los temas.
la persona dice, ay, esa persona me está mandando indirectazos, me está hablando a mí, me está queriendo hacer sentir mal. No, es el Espíritu Santo que te está diciendo cuál es tu condición, porque nosotros no conocemos al mundo entero ni a la gente del mundo entero. Eso sería ilógico. Yo no conozco a toda la gente. Yo sé que me sigue mucha gente, que me siguen de muchas partes, que me quieren de muchas partes, pero yo no sé cuál será tu vida. Solamente el Espíritu Santo usa una boca, se llama la boca del profeta, y la llena de palabra y la pone a esa boca a hablar. Entonces, hoy hemos hablado acerca de la iglesia degradada, hemos hablado acerca de cuál era la condición de esta iglesia en Apocalipsis, ya está la séptima iglesia final. Ha sido un estudio de mucha riqueza espiritual, nos hemos sentido muy felices de estar con todos ustedes aquí y de cómo el Espíritu Santo nos ha ministrado tanta palabra a través de este estudio serie, y por eso les invitamos a que te suscribas, comentes, compartas y le des me gusta, like, para que continuemos nosotros hacia adelante. Y recuerda que sobre todo les pedimos oración. Oración para que nuestras fuerzas no decaigan y no declinen. Y próximamente les tendremos el botón de ofrendas que les había prometido. Espérate un momento acá. Un botón de ofrendas para que tú también dones y tus contribuciones y tus ayudas económicas y aportes económicos para que nosotros podamos seguir avanzando en el ministerio, porque este ministerio y el ministerio como tal requiere de mucho dinero para poder hacer todas estas cosas que nosotros hacemos. Y recuerda que el siervo es digno de su salario, es decir, el que predica la palabra viva de lo que le pagan por predicar la palabra de Dios. Viene siendo como un sueldo. En las iglesias hay pastores que tienen sueldo. Ellos tienen un sueldo para que ellos gasten en sus propias necesidades. Eso no es malo y eso no es pecado. Entonces la Biblia dice que el que eh, evangeliza o el que predica viva de la predicación, es decir, reciba esas ayudas, esos sueldos, esos dineros, esas ayudas, para que esa persona no tenga que sufrir e irse a trabajar al mundo para poderse sostener, porque Pablo le tocaba hacer carpas, ayudarse para poderse él sostener, ¿sí? Pero ¿por qué? Porque había desorden. La idea era que si él estaba dando la palabra, los que la escuchaban y los que estaban alimentándose de la palabra lo tenían que sostener a él, pero no lo estaban haciendo. Entonces a él le tocó ir a buscar otra fuente económica para él sostenerse de sus gastos personales. Entonces, por eso mucha gente no ha entendido yo por qué trabajo en el medio artístico. ¿Por qué? Porque si yo no recibo ayudas del ministerio, me toca buscar ayudas de mi propio trabajo profesional en el mundo secular. ¿Qué es el mundo secular? El mundo artístico, el mundo donde está la gente que no tiene la palabra de Dios. Y nos toca hasta que Dios acomode y ponga el querer como el hacer en las personas, de decir, bueno, vamos a contribuir en este ministerio. Alguien me lo decía, Pati, yo quiero diezmar en tu ministerio porque Dios me lo ha puesto. Yo escucho tus prédicas, me he alimentado y he aprendido de lo que tú enseñas, entonces que ellos sentían de parte de Dios, entonces lo pueden hacer. Es como el Eterno te dirija, no es que aquí estamos manipulando las emociones de la gente para ganar dinero, sino que somos conscientes de todo lo que dice la Biblia, y la palabra de Dios dice que el que predica la palabra de Dios debe recibir de alguna manera apoyo económicamente para sostenerse. Yo lo entiendo bien, yo lo entiendo bien porque hay gente que cuando ha estado dedicada al ministerio sufre económicamente muchas necesidades porque no recibe casi ayudas. Bueno, esta es una iglesia en línea, online church, UNBJ, predicas directas al corazón. Y le recordamos que viene un nuevo estudio de otra serie que estaré levantando próximamente de otro tema. Y así que no te desconectes, sigue aquí y nos vemos en una próxima oportunidad. Shalom, shalom para todos aquellos que vienen a este canal, y recuerda que el Señor Jesucristo vuelve pronto por nosotros. Un abrazo fuerte desde la distancia. Yo soy su amiga Claudia, me gusta mucho ese nombre, cariñosamente Patti. Nos vemos en una próxima oportunidad. Shalom, shalom para todos.